Bienvenidos, queridos y queridas ubuntianas y ubuntianes. Es un gusto recibirlos nuevamente en nuestra quinta semana del Ubuntu, el simposio de Men Engage Latinoamérica. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles la mesa de masculinidades de Ecuador. En este caso es el estado de las masculinidades, las redes en Latinoamérica y el Caribe, el trabajo de masculinidades en Ecuador, tejiendo una red nacional. Esta mesa va a ser coordinada por Leonardo García, así que lo dejo en buenas manos. Un gusto y nuevamente bienvenidos. Gracias, es toda tuya la mesa. Ok, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a las personas que se unen a esta conversación. Es un placer saludarles desde Ecuador, en este lugar, desde Quito, puntualmente. Bueno, hoy tenemos tres personas invitadas que hacen parte de las diferentes experiencias que nos acompañan en el trabajo de masculinidades en Ecuador. Ese es el reto y la propuesta del día de hoy. Entonces, tenemos a Marco Urbina, de Hombres Construyendo Alteridad. Tenemos a Falete Luque de la Fundación Lunita Lunera y a Edison Porras del Laboratorio Social de Género y Masculinidades. Y bueno, yo soy Leonardo García, como ya nos presentaron. Hago parte de la Fundación Laboratorio Social de Género y Masculinidades. Entonces, bueno, como el tiempo es muy corto, me gustaría que nos contaran un poco qué hace su organización, cuál es el trabajo en masculinidades que tienen hasta el momento en el país. Entonces, si quieres, Marco, empezamos contigo. Con mucho gusto. Gracias, Leonardo, por la invitación. Gracias, amigos, por estar en esta mesa de conversa de temas tan interesantes como son las masculinidades, ¿no? Y entonces, claro, con mucho gusto puedo empezar. Yo pertenezco al colectivo Hombres Construyendo Alteridad. Y este Hombres Construyendo Alteridad somos una organización de sociedad civil con estructura y propuesta colectiva, cooperativa, de relacionamiento horizontal, en donde no hay jerarquías, intentando ahí empezar con el tema de, de no estar atados a los mandatos patriarcales, ¿no? Y tomamos como una premisa la idea de que ningún hombre es igual a otro. Es decir, ahí vamos construyendo esta idea de que cada quien con su experiencia de vida, con el proceso de socialización, sus experiencias personales, han ido construyendo diferentes formas de masculinidad, que no todos estamos en la misma lógica. Nos consideramos hombres disidentes del modelo hegemónico de masculinidad. No hablamos de viejas masculinidades, sino de masculinidades no violentas, ¿ya? Tenemos algunos trabajos que estamos haciendo. Tenemos, por ejemplo, una formación de sujeto político y que tenemos tres elementos ahí, tres momentos. Conversando entre hombres, que es un espacio en donde lo hacemos cada 15 días, los días lunes, y en donde se ponen varios temas a conversar, ¿no? O hacer. Este lunes que pasó, solamente por poner un ejemplo, hicimos un espacio de encuentro para hacer mandalas tejidos. Y alrededor de hacer mandalas tejidos, hacer una conversa bastante liviana, linda, de temas que nos convocan y que nos juntan a la misma hebra, como decíamos. Pero asimismo, otros lunes hablamos de temas un poco más complejos, sobre el tema de violencia de género, sobre el tema de qué hacer con estos macho progres, es decir, con un montón de temas que van juntándose en esta lógica de conversando entre hombres. Y los otros, cada 15 días, es decir, el siguiente lunes, hacemos el ciclo de escucha masculina. Este ciclo de escucha masculina que es con la terapia comunitaria integrativa para poder sanar, para poder escuchar, para poder comentar, para poder acompañar de mejor manera a los hombres que estamos sumados en este Hombres Construyendo la Alteridad, que ya vamos, que somos más o menos alrededor de 60 hombres y que nos juntamos por sesión entre 10 y 25, 28 hombres más o menos, ¿no? Y también está pensado desde el Hombre Construyendo la Alteridad desarrollar talleres presenciales, pero aún eso lo dejamos por tema pandemia y aún no los hemos recuperado. Pero
Obviamente esos talleres son para poder generar procesos mucho más empáticos entre nosotros y generar también cositas ahí. Y por otro lado, ¿no es cierto? Hacemos también procesos de incidencia pública, sensibilización y promoción de masculinidades no violentas en los espacios que nos pidan. Y también, pues, este tema de conversar permanentemente y estar alertas a las formas de erradicación de violencia contra la mujer y violencia en redes sociales, violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia contra uno mismo, violencia contra animales y naturaleza. Sería un poco esta la lógica de trabajo y claro, tenemos algunos espacios abiertos para el tema. Eso, Leonardo, no sé si alguna pregunta, alguna cosa para ampliar requiere. Muchas gracias, Marco. O sea, sin duda nos dejas con ganas de saber mucho más de cada uno de esos espacios. Pero bueno, vamos a tener otro momento para hablar de ello. Vamos con Falete, que nos cuente un poco, bueno, qué hace la organización, cuál ha sido la experiencia de trabajo en masculinidades y desde cuándo lo están haciendo. Listo, hermano. Muchas gracias. Gracias por invitarnos a participar de este espacio. Como decía compañero, yo soy Falete Luque, de la Fundación Lunita Lunera. Somos una fundación de la sociedad civil sin ánimo de lucro, que desde el sentir, pensar y actuar de la educación popular, pues pretendemos aportar a la construcción de una cultura de paz, entendiéndola como un proceso social de construcción de una comunidad más justa, basada en la equidad y la justicia social. Por tanto, eso nos lleva a buscar la forma de erradicar todas las formas de violencia, ¿no? Dentro de eso, pues algunas de las cosas que estamos haciendo pues son algunos procesos en masculinidades, nosotros también las llamamos masculinidades no violentas, nos parece interesante esa definición. Y bueno, pues actualmente la Fundación trabaja en Frontera Norte, es decir, en Esmeralda y Lago Agrio, y en Manta. Aunque bueno, hay otra oficina en Quito y en Machala, que en Machala se ha hecho alguna cosita más sencilla, pero bueno, ahora nos cuento. Estamos haciendo como prácticamente en el trabajo con masculinidades no violentas, como por diferenciarlo de alguna forma, aunque creo que la línea es muy débil, pero por diferenciarlo de alguna forma, podríamos decir que estamos haciendo algunos espacios de encuentro, más de encuentro, reflexión, conversarnos, etcétera, y otros espacios como más de formación. No digo que es una línea muy débil porque en ambos espacios hay parte de reflexión y formación, ¿no? Para nosotras la formación viene desde la reflexión, ¿no? En la parte, por llamarla formativa, que podríamos hablar de talleres y de procesos de enseñanza y aprendizaje, por un lado estamos trabajando con funcionariado del Ministerio de Educación, tanto en Manta como en Lago Agrio, sobre todo con DESES, con psicólogos educativos, con adolescentes y con profesorado. Se hizo un encuentro en... Bueno, creo que se nos... Tanto en Falete... Manta como en Lago Agrio. Y ahora justo está empezando el proceso también con adolescentes. De ahí, perdón, de la parte formativa también hemos estado trabajando con funcionarios del Sistema Integral de Protección de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que así se llama acá en Ecuador, por la zona sur de Esmeralda, Muine, Atacame, esa parte, ¿no? Bueno, se hicieron unos cursos, unos talleres de formación con la Universidad de las Américas, para desarrollo, alguna gente, y la idea era eso, era trabajar masculinidades no violentas y cómo ir incluyéndolo dentro de los servicios que presta el sistema de protección y cómo ir incluyendo en política pública, ¿no? Es verdad que así suena maravilloso, pero son procesos lentos y son cosas que van despacito, ¿no? Luego, en los espacios de reflexión, pues también hemos tenido algunos espacios con hombres, que han sido 3 sesiones, 3 momentos concretos. Bueno, también Muine, Puerto Nuevo, Chamanga, la zona sur de Esmeralda. Y en el mismo Esmeralda hemos hecho algunas experiencias que hemos ido modificando, teniendo y cambiando. Se empezó durante la pandemia un espacio de masculinidades virtual, que bueno, pues hubo algunas dificultades por los temas de conexión, etcétera. Pues al final algunos de los hombres que participaron pues tenían que en el salón de su casa, desde el celular, pues al final expresar sus sentimientos y tal, y eso se dificultaba, ¿no? Entonces salían de la casa y se complicó un poco ese tema y al final pues se paró. Y ahora sí estamos acompañando a un grupo en Esmeralda que se llama MANES, no recuerdo cómo la sigla entera, pero es un grupo de hombres aquí
en Esmeralda, que se mezcla un poco entre lo presencial y lo virtual, sobre todo es virtual, una vez cada 2 semanas, aunque sí nos hemos encontrado alguna vez físicamente para conversar, y la idea es eso, ¿no? Es un espacio de conversa. Y ya, bueno, por último, creo que, no sé si luego ustedes también la vayan a comentar, pero creo que como maravillosa esa experiencia con Articulación Masculinidades en Ecuador, que empezamos en la pandemia con la idea de juntarnos entre nosotros para conversarnos y para ver cómo estábamos, y se creó un espacio bastante interesante, hasta internacional, en el que nos juntábamos todas las semanas a conversar cómo nos encontramos. Por ahí sería un poquito más, y luego si queréis vamos como avanzando en alguna cosa para no comerme todo el tiempo. Gracias. Vale, Valete, muchas gracias, muy interesante también. Igual nos dejas ahí con ganas de saber sobre todas esas experiencias, con todos esos actores que están, digamos, realizando el trabajo. Bueno, vamos con Edison. Querido amigo, cuéntanos qué es el Laboratorio Social de Género y Masculinidades, qué hacen, qué están haciendo y desde cuándo lo están haciendo. Hola compañeros, compañeras, muy buenas tardes con todos, con todas. Un gusto saludarles desde acá, desde Quito. Yo soy Edison Porras Montenegro, soy miembro del Laboratorio Social de Género y Masculinidades, y comentarles que como organización estamos nuevitos. Hemos tenido recién como un mes de conformación, de institucionalización como tal, pero individualmente los miembros de esta organización hemos venido trabajando ya mucho tiempo en el Ecuador en tema de masculinidades eh, no hegemónicas y corresponsables. Y la idea principal de la fundación, cuando nos juntamos los compañeros, pensamos como en 3 líneas claves, ¿no? La primera es generar procesos de formación en temas de masculinidades y género. Creemos ahí y soñamos en algún momento contar con una escuela de formación en género y masculinidades también, que pueda abarcar diferentes poblaciones. La idea es trabajar desde todo el ciclo de vida, desde los niños hasta las personas adultas mayores. La segunda línea tiene que ver con un tema de generar procesos de investigación también. Si se puede trabajar en estos procesos investigativos desde el ámbito de las masculinidades y de género, queremos que sea un componente fuerte dentro de la organización. Y por último es la línea de creación desde el arte o desde los productos comunicacionales, generar temas de prevención de la violencia contra las mujeres y la construcción de masculinidades no hegemónicas y corresponsables. Como les comento, individualmente, cada uno de nosotros, de los miembros de la fundación, veníamos trabajando ya en el Ecuador temas muy cercanos al ámbito de género, pero principalmente este tema de masculinidades, que nos ha permitido como pensar en que es necesario juntarnos para poder soñar desde ese lugar. Y Leo, comentarte que la experiencia personal en cuanto a la conformación de la fundación la venimos soñando como unos 4 o 5 años atrás, pero el trabajo de cada uno de los miembros como 10 años atrás quizás, trabajando fuertemente con hombres en diferentes localidades. Últimamente hemos tenido una experiencia en Frontera Norte y nada, seguir pensando en esa posibilidad de ir transformando la vida. Muchas gracias, Edison. Bueno, ahí, digamos, les contarles que como punto focal hago parte de esta organización y, digamos, hacer un link con lo que nos contaba Falet. Articulación Masculinidades era el nombre anterior con el cual trabajábamos. Ahí nos estamos recién mudando a este nuevo nombre, que es Laboratorio Social de Género y Masculinidades. Anteriormente desarrollamos desde el 2015 que realizamos el primer encuentro de experiencias de trabajo con hombres y masculinidades en el país, la posibilidad de encontrarnos ahí desde esa intención de la articulación, que es uno de los motores que nos lleva a esta búsqueda y a este espacio que también tiene esa motivación, cómo ir tejiendo una red nacional. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, y como tenemos muy poco tiempo, me gustaría preguntarles, bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos ahora para generar un proceso de posicionamiento de las masculinidades, si se quiere una agenda de masculinidades dentro del país, desde las organizaciones, desde los ámbitos donde ustedes están trabajando? ¿Cuáles son los retos, los desafíos que ustedes consideran así primordiales que necesitamos enfrentar para avanzar y, digamos, hacer esta articulación que hemos soñado? Entonces, Marco. Claro, con gusto. Bueno, hay muchos retos y muchas cosas que están pensadas, están en construcción, evidentemente, y como sabemos del camino en temas de masculinidades y temas de
prevención de violencia y erradicación de violencia contra la mujer y otros y otras y otras es bastante lento. Entonces, tenemos expectativas a morir, pero en la práctica lo que estamos en este momento, por ejemplo, como una alteridad, es en un proceso focal, en un proceso concreto, con el GAD Rocafuerte de Manabí, ligados al municipio, obviamente, pero también con sociedad civil, y estamos trabajando, yo creo que de alguna manera probando, ¿no es cierto? Generamos unos módulos de capacitación que estamos trabajando los miércoles y los viernes, todos los miércoles y viernes, 2 horas diarias, y que tienen como dos momentos, un tema de formación, ¿no es cierto?, en varios temas, desde derechos humanos, prevenciones de violencia, masculinidades hegemónicas y todo este cuento lindo, pero además el tema de la incidencia pública. Entonces, este momento estamos como aprendiendo todos a generar procesos de incidencia en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos una página Facebook de masculinidad no violenta Rocafuerte, en donde todos estos amigos del proceso de formación se están sumando, están aportando, estamos aprendiendo a hacer esto y estamos generando de alguna manera, por lo menos por el momento, opinión pública, ¿no? Opinión pública, esperaré que haya habido algunos elementos de movilización social que se han generado a partir de este proceso, como fue el 25 de noviembre, que tuvimos ya un evento público en el Parque Central Rocafuerte, y nosotros con el grupo de amigos que están dentro del proceso de formación podíamos estar apoyando desde la virtualidad, pero estos elementos ya te empiezan a tomar alguna fuerza, empiezan a tener bastante sentido, empiezan a tener voz. Entonces yo creo que poco a poco estaremos generando esta movilización social un poco más sostenida y ojalá ya a mediano plazo podamos efectivamente tener espacios de incidencia política, no solamente incidencia pública, ¿no? Y claro, para esto sí nos estamos sumando también, por ejemplo, a los colectivos de mujeres que tenían una agenda que la plantearon y que de alguna manera le invitamos a las compañeras que estaban en ese proceso para que en uno de esos conversando entre hombres nos echen el cuento de qué es lo que está pasando, para que nosotros asumamos también como hombres qué es lo que nos corresponde hacer para acompañar de mejor manera la ejecución de esas agendas. Entonces, estamos en ese proceso de ir aprendiendo juntos todos para mejorar y poder efectivamente generar procesos de prevención de violencia y de mejoramiento en las relaciones entre unos, otras y otras. Muchas gracias, Marco, por tus aportes. Falete, cuéntanos cuáles son los retos que ustedes ven del trabajo ahí en la región, pero además también a nivel nacional. ¿Cómo lo ven ustedes en esta posibilidad de articulación, de tejer esta red nacional? Yo creo que Marco ha dicho algunas cosas muy interesantes, ¿no? Hay una que a mí me resuena, o el equipo que trabajamos nos resuena mucho, el estamos probando, ¿no? Es real que estamos, no voy a decir inventando porque hay mucha literatura y muchas cosas, hay gente como ustedes que llevan muchos años haciendo de los que aprendemos e intentamos caminar ahí, pero sí creo que es importante el compartirnos metodologías, compartirnos resultados, compartirnos esto nos ha servido aquí, esto no nos ha servido allá, ¿no? Creo que facilitaría mucho el trabajo, el poder compartirnos entre los que estamos trabajando en estos espacios, qué nos está sirviendo, qué no, con qué población sirve una cosa, con qué población me está sirviendo más otra, ¿no? Creo que es importante en la articulación, yo considero que sería importante la articulación, no sé cómo explicarlo, voy a intentar explicarlo, si no lo soy capaz le doy una vuelta. Creo que a mí me preocupa mucho, conversaba en algún momento alguien preguntaba que por qué nosotros no hablábamos de nuevas masculinidades y yo decía que para mí era una preocupación el nuevas, porque había mucho tiempo que muchos hombres estaban haciéndolo y que ahora medio se ponía de moda, entre comillas, porque a nosotros nos preocupaba que hubiera muchos machirulos, ¿no? Yo entiendo por machirulo el hombre de izquierda que va de súper deconstruido y no deja de ser un machista sinvergüenza, por no decir otra cosa más fea, y quiere ocupar esos espacios de lucha a través de decir soy un hombre deconstruido. O sea, eso es una preocupación que tenemos y que creo que es muy válida. Entonces creo que una de las cosas que deberíamos hacer en esa articulación es conversar con las compañeras. Oye, ¿qué
¿En qué? ¿Dónde estamos? ¿En qué podemos aportar? ¿Cómo podemos hacerlo? No estoy diciendo que ellas sean responsables de nuestro proceso, porque bastante tienen ellas, ¿no? Pero sí como articular un poco también con las compañeras y viendo cuál es nuestro espacio, ¿no? Porque sí nos preocupa un poco ese ocupar, desde somos hombres súper deconstruidos y al final lo que queremos ocupar esos espacios. Las dificultades que estamos viendo nosotras y nosotras a la hora de trabajar esto, pues, algunas veces falta de herramientas, ¿no? De si esto no ha servido, pero de repente esto ya no. O sea, yo creo que hay una cosa complicada y es cuando se empieza un proceso desde cero. ¿Sí? Los hombres que en algún momento nos lo hemos pensado o nos reconocemos como parte del problema, creo que es mucho más sencillo encontrarnos y conversarnos e identificando qué cosas tenemos que ir deconstruyendo. Cuando se empieza con alguien desde cero que nunca se lo ha planteado, hay veces que tiene respuestas que uno dice como, uff, ¿cómo transformamos esto? ¿No? El otro día en un taller, pues, había un profesor que decía que a los adolescentes hay que llevarlos a los nightclubs porque si no aumentan las violaciones. Entonces, claro, frente a eso, la respuesta es como, guau, estás diciendo una barbaridad, pero que yo le diga eso es una barbaridad no transforma, no deconstruye, ¿no? Creo que es súper necesario juntarnos, repensarnos, compartirnos herramientas, qué cosas nos han servido, qué cosas no, y encontrando el espacio, ¿no? Donde podemos, donde tenemos y donde queremos y donde somos más útiles. No sé si responde un poco a la pregunta o le da mucha vuelta. No, muchas gracias, querido. Yo creo que nos pones ahí muchos retos. También vamos profundizando y creo que nos vamos encontrando también en algunas preocupaciones. Edison, hermano, ¿cuáles son esos retos que tú ves que se ven para este contexto también de pandemia? ¿Qué pasará el próximo año? ¿Cuáles son las perspectivas? Ya, yo he logrado evidenciar que un reto muy marcado para trabajar con hombres es colocar desde este lugar de la teoría a la práctica, ¿no? Siento que el tema de masculinidades todavía sigue siendo bastante elitizado, que se encuentra en una clase media alta y muy académica, y que es muy difícil poder aterrizarlo en lo concreto. Hombres como los hombres de Esmeraldas, como los hombres de Otavalo, como los hombres de Frontera Sur, hombres migrantes, por ejemplo. Es necesario repensar o colocar la teoría en eso que tanto manifiesta que es la práctica. Y esa praxis nos permitirá como entender bien si está funcionando esos tipos de análisis que estamos haciendo. Ese es el primer reto que yo creo y que lo veo hace rato dentro del Ecuador, que se autoriza mucho, pero hay muy pocos trabajos con hombres. La otra cosa que es necesario es pensar que este tema es un tema estratégico para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Es necesario el trabajo con hombres para evidenciar que tenemos ciertos atributos que el sistema patriarcal nos ha entregado, como el poder, el manejo de la dominación, los privilegios, y que estos generan desigualdad y sobre todo generan violencia hacia lo femenino. Entonces es clave colocar como una estrategia el trabajo con hombres. Y la última, que también siento que es necesario, por todo lo que hemos venido trabajando, es intentar pensar en una política pública para trabajo con hombres. Y eso es un paso a pasito, ¿no? Es una construcción que nos llevará un poco más de tiempo, pero ya es necesario irlo pensando como una política pública. No existe en el Ecuador ningún boceto ni acercamiento al ámbito político desde la construcción de otras masculinidades. Muchas gracias, Edison. Bueno, compañeros, vamos llegando al fin de nuestra mesa, de esta parte de la conversación, pero me gustaría como plantearles en términos de estos retos, cómo podríamos empezar a generar esta articulación entre las organizaciones. ¿Cuáles creen que serían esos pasos que tenemos que dar hacia la construcción de esos procesos donde podamos compartir lo metodológico, intercambiar experiencias? ¿Cuáles serían como esas apuestas ahí, compañeros? A ver, claro, lo que tendríamos que primero tener es una suerte de mapa de actores, ¿no? Saber quiénes mismos somos y dónde estamos, para saber, porque en los discursos, en la conversación que hemos tenido hoy día, veo que estamos en la misma línea, es decir, tenemos las mismas preocupaciones, los mismos machistas al lado nuestro, ¿no es cierto?, queriéndonos boicotear la cosa, nosotros mismos queriendo deconstruirnos, es decir,
estamos en la misma línea. Y entonces es saber en dónde estamos y quiénes somos. Y si estamos jugando lo mismo, creo que si somos coherentes, estaremos dispuestos a estar juntos y colaborar en el proceso. Entonces eso es fundamental, porque no vamos, porque si somos coherentes vamos a querer competir para decir cuál tiene la mejor propuesta, la mejor guía, no es cierto, nada de eso. Es decir, estamos en una propuesta efectivamente de construcción de esas lógicas patriarcales, hegemónicas y demás. Entonces, seguro de que nos juntaremos, que sabemos en dónde estamos, quiénes somos, y nos invitamos, ¿no es cierto? Y nos invitamos, coqueteámonos. Y alrededor de eso, creo que eventos como este, ¿no es cierto?, de poder conversar, de poder entender, de poder descubrir, de poder aportar, ¿no es cierto?, porque cada uno en nuestro espacio sabemos lo que estamos haciendo y creemos que lo estamos haciendo bien, pero capaz que si alguien encuentra o si alguien conoce la práctica de otra organización y puede decirle, ve, por acá te recomiendo alguna cosita o por favor mira estos elementos que estás acá descuidando, o te felicito por eso y estoy llevándome ese aprendizaje que estás haciendo. Creo que eso nos va a permitir también a la larga tener como consolidado esta red. Pero no hay que dejar de pensar lo que decía Edison, que es el tema de la política pública. Es decir, que estos espacios de encuentro sirvan también para una construcción de un proceso de incidencia política que nos permita no solamente lo que le preocupa a Edison, el qué hacemos con el pueblo, sino el que hacemos también con las instancias de decisión. Y ahí también hay que ir construyendo. Por ejemplo, es fundamental el tema del trabajo terapéutico a hombres violentos, por ejemplo, ¿no es cierto? En esa propuesta de política pública, que está ahí como muy suelto, ¿no? No tenemos donde referir, cómo articular todo esto a los sistemas de protección de derechos. Es decir, hay un montón de tareas que creo que imagino que todos hemos pensado en varias, y que lo que hay que hacer es juntarnos para sumar y sumar y sumar. Me parece que va por ahí, ¿sí? Sí, gracias. Pero quisiera aprovechar para preguntarte, bueno, ustedes tienen este grupo de aproximadamente 60 hombres o personas que se identifican con lo masculino, que se reúnen periódicamente, van y vienen la cantidad, pero ¿cómo hacemos para llevar esto a las diferentes localidades? ¿Cómo llegamos a los hombres de las zonas rurales? ¿Cómo llegamos a los hombres que están en las zonas populares? ¿Cómo llegamos a los hombres que están en la periferia? Digamos, esos de los que mencionaba Addison, los que no hacen parte de las élites académicas o que tienen la oportunidad de estar en instituciones de educación superior y que, digamos, ahí tienen la posibilidad de aproximarse a los temas, pero que esta posibilidad de reflexionarlo para otras personas es muy diferente. Digamos, nosotros como para ir llevando y tejiendo nuestra conversación, tuvimos durante 4 meses un espacio de reunión cada 8 días, ¿sí? Y había gente diversa de todo el país y de otros países, pero nos faltaba siempre como las voces de esos hombres, ¿sí? Esos hombres que están ahí en la periferia, los campesinos, la gente, el Montuvia, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos? Y me gustaría ahí preguntarte, ¿quiénes son esos hombres que están en la organización? ¿De dónde son? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo llegamos allá? Bueno, tenemos de todo, ¿no? Los 4 que estamos como, digamos, organizando la cosa sin intentar ser los coordinadores, sino los provocadores de esto, siempre hemos estado vinculados también a temas de prevención de violencia y derechos humanos. Y hemos venido trabajando, bueno, creo que le conozco más que a mi esposa, uno de ellos, ¿no? Es decir, Iván Castro, por ejemplo, para poner un nombre, es un compañero mío desde segundo curso de colegio. Y entonces te imaginas toda la vida que hemos tenido juntos. Y cada uno en su espacio está haciendo cosas. Yo en este momento estoy trabajando como promotor de derechos del Centro de Equidad y Justicia en el municipio de Quito. Y en cada acción, en cada sensibilización sobre temas de prevención de violencia de género, por supuesto que entra, sin preguntar ya, el tema de masculinidades no violentas. Estamos también, salimos elegidos para elaborar las guías de una organización internacional sobre el tema de masculinidades y vamos a trabajar con comunidad
con sus educadores, es decir, hay posibilidades de ir construyendo. Hemos sido invitados a Lago Agrio, también estuve en Lago Agrio con los compañeros jesuitas y pude dar talleres a docentes hombres. Es decir, si bien el caminar es lento, cada uno de los miembros del colectivo está haciendo su parte en donde se puede hacer la parte, en donde nos podemos encontrar para conversar de estos temas. Por supuesto que es insuficiente, por supuesto que es bastante básico lo que estamos haciendo todavía, porque también estamos en proceso de formación. Es decir, a pesar de todos los años de experiencia, creo que es importante ser humildes y decir, a ver, recién estamos en este cuento bonitamente haciendo cosas, y creo que, eh, también el tema de poder ir construyendo y deconstruyendo y reconstruyendo estas formas que estábamos aprendiendo nosotros para hacerlas mucho más aprendizajes significativos en donde quiera que estemos. Eso nos va a permitir poder desarrollar estos procesos en otros espacios más rurales, más alejados de la periferia. En este caso, por ejemplo, en Rocafuerte, tú conoces, es un cantón Manaba, del centro de Manabí más o menos, pero que tiene un montón de comunidades que están bastante alejadas del centro. Y estamos intentando llegar ahí con estos mensajes. Y por supuesto que al principio la cosa va a ser compleja porque, claro, el machismo, no solo en Manabí, el machismo en el país y fuera no permite que se digan las cosas de tal suerte que puedas convencer a la primera, ¿no? Sino que es bastante complejo y vamos a tener que luchar bastante, no sé si luchar la palabra me parece muy patriarcal, tendremos que acompañar bastante el proceso para poder tener efectivamente cosas que contar a futuro. Pero creo que lo estamos haciendo bien. Pero lo que comentaba y para ir cerrando, si nos encontramos todos y estamos en la misma lógica, tendremos un grupo numeroso de personas y si es que hacemos con este grupo numeroso de personas procesos más estratégicos para saber en dónde trabajar y poder haciendo de alguna manera barridos o por lo menos sentido de por dónde estamos trabajando sin complicarnos la vida y sin cruzarnos tampoco nosotros, no por el hecho de no trabajar juntos, que también sería una maravilla, pero para saber que esa población que corresponde a esta otro y poder ir más bien en los primeros procesos abarcando muchos espacios, pero luego ir como cogiendo procesos mucho más centrados para generar procesos mucho más sostenidos y desarrollar ya otro tipo de metas. Eso Perfecto. me parece, creo. Muchas gracias, Marco. Ahí nos haces cada vez más provocaciones. Falete, ¿tú cómo lo ubicas? ¿Cómo lo ubican en la Yo creo fundación? que son varias, ¿no? O sea, creo que es imprescindible encontrarnos de nuevo. O sea, ustedes lo hicieron hace años y creo que fue una experiencia estupenda para todos y todas. Creo que hay que repetirlo. Sé que es complicado por la pandemia, por los recursos, pero sí creo que hay que encontrarse, vernos, discutirnos, conversarnos, compartir, etcétera, ¿no? Creo que es imprescindible poder juntarnos y conversar y construir. Creo que ese poder juntarnos, que creo que también se está avanzando en eso, y también lo nombraba Marco, hay como tener ese, no sé si lo queremos llamar así, pero ese mapeo de actores, de saber quién somos, dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro rollo. Como decía el compañero, estamos aquí hablando y coincide, ¿no? Seguramente habrá algunas cosas que nos repensemos cuando nos juntemos, pues nos repensemos de una forma o de otra, pero sí creo que es interesante ir construyendo. No voy a decir que tenga que ser idéntico, pero sí como un discurso común en las cosas en las que se pueda, que al final vayamos trabajando en eso, ¿no? Creo que, pues, insisto, ¿no? El saber quiénes somos y dónde estamos y qué estamos haciendo, poder juntarnos, compartirnos experiencias, compartirnos metodologías, incluso crear desde ese compartir, ¿no? Y creo que hay un reto muy grande, y lo decía Edison, y es en llegar a la gente que no tiene tiempo para repensarse estas cosas, que tiene otras preocupaciones mayores en su cabeza, como comer, por ejemplo, ¿no?
nosotros había una experiencia que no he dicho al principio, y que los colegas verás tú después, y nosotros estamos trabajando en barrio en Esmeralda y en Manta. Estamos haciendo un proceso se llama Sembrando Masculinidad, y estamos mezclando el trabajo en masculinidad no violenta con el trabajo en huertos familiares. O sea, lo que voy es como una excusa, entre comillas, tampoco está siendo sencillo, ¿no? Decir que está siendo maravilloso y que no, eso tampoco sería real, pero sí creo que, entre comillas, una excusa, porque llegar a un barrio, o sea, para nosotros, el pensando lo de los huertos, que cómo llego yo a a decir, vengan hombres para acá que vamos a hablar de masculinidad no violenta, ¿no? Entonces, como tan complejo, pues busquemos, entre comillas, una excusa que nos permita sentarnos a conversar de algo que realmente os interese, y mientras tanto vamos generando ese interés en otros temas, ¿no? Entonces sí creo que tendríamos que buscarnos excusas, ¿no? Porque si no, al final creo que hay otras prioridades, ¿no? Bueno, prioridades de comer, de tener un techo, tal, que no permite a todos los hombres o los que se relacionan con lo masculino poder sentarse a repensarse y decir, voy por aquí bien, voy por ahí mal, esto habría que hacerlo, ¿no? Entonces creo que tenemos que encontrar esas excusas. Y creo que ya lo último, lo habéis conversado ustedes, y creo que una escuela de formación, un proceso de formación de formadores que nos permita que haya gente con ganas y con capacidad de poder replicar esos espacios, o simplemente con la seguridad de poder decir, venga, nos podemos sentar y conversar y voy a estar tranquilo, ¿no? Creo que eso sería algo que facilite mucho el poder llegar a todos los territorios, ¿no? Que seguramente somos más de los que pensamos, pero no nos conocemos entre nosotros, pero sí creo que ayudaría mucho, ¿no? Como concluir con esas cositas, ¿no? Saber quiénes somos y dónde estamos y qué estamos haciendo y qué discurso tenemos, etcétera. Encontrarnos, vernos, pensarnos, discutirnos, compartir, y de ese compartir recrear algunas otras cosas, ese poder tener como esa escuela de formación, ese espacio de formación fácilmente replicable que nos haga multiplicar, y, entre comillas, no sé qué otro nombre ponerle, como el buscar excusas, ¿no? Buscar excusas que nos permitan llegar a los barrios, que la gente no abra la puerta de sus casas para sentarnos que sabemos que es mucho más lento, pero que quizás es mucho más necesario. Gracias. Gracias, Falete. Edison, te escuchamos, hermano. Ya como que lo han dicho casi todo, creo yo. Concuerdo con cada una de las propuestas de los compañeros, y creo que es necesario regresar a ver a todo lo que hemos ido construyendo y se han construido desde otros espacios. Desde ese regresar a ver, buscar esas metodologías, democratizar esos conocimientos y saberes, me parece que es importante. Y creo que es ya necesario hacer efectiva la palabra. O sea, siento que estamos en el momento en el cual ya vamos mucho como en el hablar, como en el decir, y poco en el hacer. Entonces, creo que ahí debemos intentar tener sintonía con cada uno de nosotros y con todos los espacios que hemos construido, los que tenemos por construir. Y en ese hacer, ahí vamos a coincidir con muchas cosas, o vamos a intentar intercambiar estos saberes que nos permiten reforzar otras cosas, ¿no? Creo que es materializar, hacer efectiva la palabra. Y creo que hay muchos caminos para hacerlo, ¿no? Creo que esta democratización de lo que venimos haciendo es importante para poder, en tiempos de pandemia, empezar a materializarlo. Es crear otros vínculos virtuales, por ejemplo. Se me ocurre ahora generar un espacio de una radio comunitaria con todos estos saberes, espacios virtuales de formación, como planteaba el Falete, o materializar nuestro sueño, la escuela de formación en género y masculinidades. O sea, hay otras cosas, ¿no? Pero ojalá, pandemia mediante, nos permita encontrarnos y poder sostenernos, ¿no? Poder democratizar el abrazo y la escucha, y sobre todo este intercambio de saberes, que es importante. Gracias, Edison. Bueno, yo ahí quisiera como contarles, hacer un poco de historia, y me voy a ir al 2015, porque ahí tenemos un poco como esta invitación que nos hace Edison a mirar este trayecto que hemos andado. En el 2015 hacemos este diagnóstico, dimos un diagnóstico del trabajo de masculinidades en el país. Y ahí salieron cosas muy claras. Una de ellas, para volverlo a nombrar, es la necesidad de tener esta escuela metodológica de trabajo
que es como ha sido una apuesta que hemos tenido desde el inicio, pero también cómo empezamos a generar conocimiento, cómo seguimos articulándonos. Y ahí, digamos, con esos dos que fueron de los principales hallazgos que tuvimos, tenemos como algunos, bueno, anuncios, algo que ya hemos ido conversando, pero que la pandemia se nos atravesó una pandemia, porque, bueno, íbamos a tener el segundo encuentro de experiencias de trabajo masculinidades en el país. Y justo ahí llega la pandemia y, bueno, todo se desbarata, pero tenemos ahí como varios elementos y yo quisiera como en atención a lo que nos plantea Edison, plantear varios asuntos. Uno, contar como para hacer un poco de balances que también en Ecuador hay en marcha un proceso que es la organización del Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, que hay un grupo de universidades y organizaciones de la sociedad civil de la cual nosotros hacemos parte y que están organizando el 8º coloquio que se va a realizar en el año 2022 acá en Quito, que iba a ser en el 2021, pero por el tema de la pandemia no va a ser posible hacerlo de manera presencial. Pero ese como un elemento que nos impulsa, que se ha visto estratégicamente como para posicionar también el tema en el país, para ponerlo en la agenda pública también, como es de ese lugar, tenía como unos pasos previos. Uno era este encuentro, el segundo, donde nos íbamos a juntar nuevamente. Sí, y ahí tuvimos una dificultad y que es una gran dificultad y que tenía que ver con lo siguiente y era, bueno, vamos a convocar esta red. No sabemos cómo se va a llamar, cuál va a ser como la naturaleza de esa red en sí misma, porque la vamos a construir colectivamente, que también fue uno de los mandatos de ese encuentro del 2015. Bueno, articulémonos, veámonos cada año, hagamos trabajo. Entonces, digamos, y ahí como para lanzárselos también, nosotros desde la organización también hemos pensado y estamos ya adelantando algunas conversaciones con organizaciones para que en el primer trimestre del próximo año tengamos el segundo encuentro. Ya si no es presencial, pues lo hacemos de manera virtual y ese segundo encuentro también va a ser la oportunidad de convocar a formarnos en red. Para eso hay unas gestiones que estamos adelantando para poder hacer este diagnóstico. Hay la necesidad de construir un mapeo, de saber dónde están. Yo, digamos, en lo personal llevo 8 años trabajando, bueno, 10 años ya trabajando por todo el país y hay múltiples necesidades y experiencias pequeñas, algunas más grandes que otras, algunas que fueron, otras que se mantienen. ¿Cómo las identificamos? Queremos hacer este mapeo. Entonces, digamos, también valga este espacio, con algunos ya hemos conversado, pero como para ratificar ese compromiso de empezar a vincularnos mucho más y empezar a, si no formalizarnos todavía como una red, pues empezar a actuar como red. Es decir, cómo vamos visibilizando mucho más los espacios, cómo nos conectamos, cómo vamos compartiendo y ahí vamos viendo que hay unos hilos invisibles. Por ejemplo, Edison en sus procesos ha tejido trabajo con Luna Lunera, Marco, por ejemplo, hace parte de un proceso de formación de masculinidades antipatriarcales desde la organización con uno de sus miembros, en otro espacio donde estamos. Es decir, tenemos algunos vínculos, cómo hacemos visibles para poder potenciar el asunto. Entonces ahí, digamos, ese es como uno de los retos que tenemos, las perspectivas para el próximo año, y ahí nos vamos a ir como sumando, y ustedes son parte pues siempre de este tejido, y ahí, digamos, para ir cerrando, porque ya se nos acabó el tiempo de esta conversación, me gustaría como que nos planteemos cuál es el escenario, cuáles son los pasos a seguir, pero también cuáles son esos aprendizajes así, de manera muy breve, que ustedes han tenido en este tiempo y que nos puedan servir de cara a esto que se viene. Cómo nos articulamos en red y cómo vamos a empezar este nuevo año en medio de una pandemia con el compromiso de generar espacios desde los varones o desde los hombres o desde las personas masculinas para empezar a construir una agenda. ¿Sí? Cómo empezamos a asumir, de hacernos cargo del trabajo de masculinidades, los otros, no porque las mujeres no puedan hacerlo, no porque las personas de la diversidad sexual o LGBTIQ más no puedan hacerlo, sino porque, bueno, en lo personal considero que tenemos una responsabilidad histórica de asumir ese trabajo y ponerlo, digamos, no solo en nuestra palabra, sino en la acción cotidiana, desde nuestras familias hasta nuestros entornos organizativos y también en la política pública. Entonces ahí, compañeros, sus reflexiones, sus pistas,
cómo nos vamos cerrando este año con mucha energía para el próximo? Bueno, primero con el compromiso de seguir sumado, ¿cierto? Esto es importante, es decir, gracias por la invitación y estamos atentos para poder ser parte de este espacio. Eh, No he preguntado, pero así ha de ser. Pero eso primero, ¿no? Y luego yo creo que es ir descubriendo lo que nos va juntando también, para poder ir de alguna manera ya construyendo también una suerte de misión, de visión, de objetivos, de cosas en donde nos sintamos identificados, a pesar de que no tengamos una estructura completamente formal, pero sí decir con orgullo, yo soy parte de ese proceso red que está apuntándose por ahí, porque considero que es importante, bla, 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 bla. Y para eso creo que también es súper bueno ir desarrollando el tema de la participación efectiva. Es decir, cómo vamos a generar procesos de participación efectiva para tener una buena calidad, un buen alcance y un buen impacto. Entonces es cómo vamos a ir coqueteándonos con el resto de hombres, de organizaciones, para que eso ocurra, ¿no es cierto? Creo que es súper importante, además, plantear el tema de la participación efectiva. Eh, lo otro que creo que es importante es, eh, a ver, tenemos este grupo, tenemos el objetivo, tenemos estas cosas. ¿Cómo nos vamos invitando, ¿no es cierto?, a procesos que vayamos llevando? ¿Sí? Me parece que es súper rico ver si es que nos vamos encontrando ya en campo también. Es decir, vean, tenemos este procesito, si quieres participa, si quieres escucha, ¿no es cierto? Depende de cuál sea el nivel de participación que podamos generar, pero después podemos conversar, podemos generar procesos de evaluación y procesos de aprendizaje que nos van a permitir fortalecer efectivamente la red. Creo que otro elemento que sería lindo es una suerte de mesa de catalización de casos. Es decir, ¿qué hacemos con este machito, ¿no es cierto?, que se sumó al grupo, ¿no es cierto?, pero tenemos indicios de que ha habido algún tema de violencia vivido anteriormente y no nos cuenta y no vive y no... Y, y, y ahora aparece deconstruido porque está con nosotros. ¿Qué hacemos con ese, con ese tipo de compañeros? Sin necesidad de expulsarlos, sin necesidad de... O sí, esas cosas habría que ir construyendo también. Es decir, una suerte de protocolos coherentes para la red. Es decir, no solamente para cada institución. A veces cada una sabrá cómo maneja esos temas. Pero yo creo que sería interesante ir construyendo estos principios, estos protocolos que nos permitan ser coherentes, consistentes con el discurso, ¿no? Y eso creo que nos va a fortalecer, porque nos va a permitir sentirnos parte de este cuento lindo al que estamos invitados hoy. Querido, una pregunta de énfasis. Yo me gustaría que me regalaras de este tiempo que ustedes vienen trabajando, ¿cuáles han sido sus aprendizajes? ¿Qué ustedes han aprendido y dicen, bueno, esto nos llevamos, esto nos ha funcionado, esta estrategia, este nivel de reflexión o este camino, este optar por la no violencia para la construcción de masculinidades también? O sea, ¿qué es eso que ustedes han aprendido en este tiempo, mi hermano? Bueno, yo soy pavista también, no sé si saben lo del PAV, ¿no es cierto? El tema de prácticas alternativas a la violencia. Creo que el ser pavista también te ayuda mucho a entender que hay otras formas de solucionar conflictos. Y también el hacer este tipo de acciones te permite como el encuentro de los hombres con menos resistencia, ¿no? Entonces, como que se van bajando las resistencias y puedes hablar de estos temas. Hay otra cosa que me parece fundamental, que es que em, hay muchos hombres, ¿no es cierto?, que en teoría están, pero maravillosos, ¿no es cierto? Eso me parece que decía ya Edison. Es decir, en teoría, eh, por poco o mucho ya se declaran feministas y van a un pañuelo verde a quemar iglesias, ¿no? Pero
en la práctica, ya en la práctica, si uno revisa su Facebook, si uno revisa, se atrevería a revisar qué es lo que pasa con sus contactos y sus grupos de machos en WhatsApp, seguro que nos tendríamos unas sorpresas increíblemente lindísimas de incoherencia de lo que viven, de lo que decimos y lo que pensamos y lo que hacemos. Y a eso yo creo que hay que ir como contrarrestando eh, con estos ejercicios de conciencia permanente de lo que estamos, de lo qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde efectivamente queremos ir, ¿no? Porque ahí también vamos a encontrar, y vamos a encontrar que desiertan un montón de gente, ¿no? Que se bajan del planeta. Y por último, que se bajen nomás ahorita, ¿no? Porque, claro, un proceso de construcción de masculinidades o de masculinidades no violentas se puede hacer con hombres que quieran efectivamente hacerlo, ¿no? Con los que están como, como los pecadores es más difícil, ¿no es cierto? Estamos trabajando solamente con los que ya estamos medios convencidos de otras formas de vida, pero tenemos que ir atacando o más bien construyendo o más bien colaborando con eh, formas, dichos, cuestionamientos que permitan que hagan clic. Es decir, ¿cómo hacer el clic? Me parece que es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que acabo de descubrir ahorita en lo que conversé. Gracias, Marco, por tus aportes. Falete, hermano, te escuchamos. Yo creo que hay una cosa que para nosotros, para mí, ha sido clave en este aprendizaje y creo que es necesario trabajar la gestión de emociones. Creo que parte del problema es que no hemos aprendido, no nos han enseñado, no tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones, ni las positivas, ni las, si es que hay alguna positiva o alguna negativa, las que tienen un final malo y las que tienen, bueno, ¿me entendéis? Creo que tenemos que aprender a gestionar esas emociones que muchas veces, sin justificar nada, es lo que nos lleva a esa parte, ¿no? A gestionar los conflictos de forma violenta porque no sabemos gestionar las emociones de otra forma. Entonces, creo que una de las cosas para mí como aprendizaje sería poder seguir haciendo un trabajo profundo en la gestión de emociones con hombres, ¿no? Creo que también es interesante y necesario, no tengo muy claro cómo llamarlo, yo sabes que me discuto mucho conmigo mismo, entonces en estos espacios siempre me sigo discutiendo, ¿no? Yo creo que sí tenemos que trabajar con los hombres que no se lo han pensado nunca, creo que sí tenemos que llegar a todos los espacios, pero creo que también necesitamos tener espacios para nosotros, para los que en algún momento lo hemos pensado, ¿no? Creo que en algún momento en ese espacio que hicimos online en la cuarentena lo planteábamos, ¿no? Es como, ¿este espacio es para buscar más hombres y seguir trabajando o es más para sostenernos a nosotros y seguir construyendo y seguir profundizando y seguir sosteniendo? ¿No? Creo que me gusta esa palabra, ¿no? De seguir sosteniendo a nosotros. Creo que son necesarias las dos cosas, sabiendo que son procesos y sabiendo que no es un camino sencillo, ¿no? Es un camino complicado. Y creo que ya importante, no sé si alguien me va a poner mala cara por esto, pero creo que hay que encontrarse. O sea, creo que con todas las medidas de seguridad, con todas las precauciones, con todo, si no podemos ser 70, tenemos que ser 10, tenemos que ser 15, si no nos podemos juntar todo el país, pues juntémonos por zonas, pero sí creo que hay que encontrarse, hay que seguir transformando, hay que seguir sosteniéndonos, hay que seguir intentando, porque si no al final nos quedamos en casa y esta sociedad capitalista y patriarcal nos va a seguir comiendo. Lo poquito que se ha conseguido dar un paso adelante, encerrados en las casas, son 3 pasos para atrás. Sí creo que con todas las medidas necesarias y con todas las mascarillas y esas cosas, pero sí creo que tenemos que encontrar. Muchas gracias. Entre nosotros y con todos los hombres, ¿no? Los que no se lo han pensado, los que sí, pero creo que tenemos que vernos. Gracias. Gracias a ti, mi hermano, por compartir esta reflexión. Edison. Ya, yo primero comentarles que para mí es una transformación cotidiana. Yo mantengo en mi vida, en mi propia vida, en mis prácticas, mantengo esta mirada crítica con respecto a lo que voy construyendo con mi masculinidad. Creo que eso me ha permitido un poco entender otras dinámicas para otros tipos de relacionamiento también. Entonces, lo que sugiero quizás es permanentemente esta revisión a nuestras construcciones de las masculinidades. La otra cosa que se podría pensar es que creo que es necesario institucionalizar un encuentro, un evento anual, un espacio
Creo que es necesario hacerlo de manera urgente porque el sistema, como lo plantea Falete, el sistema patriarcal y capitalista, va a tener otros matices para intentar dominar ciertos espacios o apropiarse de ellos. Y nosotros estamos desde estos espacios generando muchas luchas que están invisibilizadas. Es necesario institucionalizarlas para mí. Y la última que voy a hacer hincapié en el tema de la política, porque mi último trabajo tuvo que ver con un tema de política y implementar un tema de una política. Y justamente trabajar temas de hombres agresores, que decía también el Marco, creo que es necesario tener una articulación directa para la conformación de una política pública. Eso es juntarnos todos nosotros, plantearnos nuevas alternativas, que trabajo con agresores, trabajo con hombres en temas de prevención, trabajos con niños, trabajos, bueno, mucho más amplio, y que eso pueda ser acogido desde una institución para la implementación de esa política. Es necesario ya evidenciar que, para mí, desde mi punto de vista, que el trabajo con hombres es fundamental para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Para mí es fundamental. Eso, hermano Leo. Ok, compañeros, yo les agradezco bastante por sus aportes, por la experiencia que nos van compartiendo. Sin duda alguna, creo que estos esfuerzos que ustedes han encarnado y que están desarrollando en el país y que cada vez van creciendo mucho más, son la posibilidad de tener este camino, de empezar a encontrarnos, de ir tejiendo red. Y yo quisiera hacer como una síntesis muy rápida, como de algunos de los elementos que han salido, como de remarcar esta necesidad de tener mayores procesos de formación. Creo que identificamos que la educación es una alternativa que hemos, digamos, encontrado como lugar común para poder avanzar en el tema, ¿sí? Cómo politizamos desde la educación y también cómo politizamos el tema de masculinidades en la misma política pública. Cómo empezamos a entrar en ese escenario, no solo como desde donde se ha hecho, que digamos hay unos aportes, cómo logramos como que se pudiera incluir, por ejemplo, el tema de los agresores dentro de la ley, pero ahora que ya está, ¿cómo hacemos para que eso se desarrolle? Porque está, ahí está, pero no tenemos un despliegue de esto y cómo lo podemos llevar. Uno es esta necesidad de formación, intercambio, de politizar, de construir una agenda pública y política de las masculinidades y desde ahí cómo empezamos a construir esta red. Digamos, esa ha sido como la intención de este espacio, cómo vamos tejiendo desde nuestros andares, desde nuestras experiencias, esta red, y yo creo que podríamos reafirmar el compromiso que ya venimos desarrollando de, bueno, próximo trimestre del año 2021 nos juntamos en esta posible red ecuatoriana de masculinidades para este segundo encuentro nacional y desde ahí vamos a ir marcando como el camino colectivamente. Nosotros hacemos parte de Men Engage América Latina y digamos, afortunadamente vamos sumando a partir de la colaboración, el apoyo de la red Men Engage. Lo que estamos haciendo ahora es, vamos a publicar, ya está la construida la red de en nuestra página que se llama Laboratorio de Masculinidades, Laboratorio Social de Género y Masculinidades, y nuestra página es masculinidades.org. Ahí vamos a empezar a construir un espacio para empezar a generar más información, un lugar de encuentro. Es decir, esta posible red ya tiene un lugar, una casa donde estar y ahí la idea es que vamos compartiendo información, que vamos nutriéndonos y que vamos generando esos procesos de compartir desde la información, las reflexiones, las experiencias. Qué bueno volver a los libros que publicamos del 2015, donde si hiciéramos un diagnóstico son casi las mismas necesidades. Entonces yo creo que ahí están los retos servidos. Ha sido un gusto para mí tenerles el día de hoy. Espero que nos veamos próximamente para pensarnos ese segundo encuentro nacional de experiencias de masculinidades, que sin duda va a ser, yo creo que el pie, sí, va a ser la puntada ahí para empezar a construir una red nacional en Ecuador y que tanta falta nos hace. Entonces, muchas gracias y un gusto verles. Gracias a los compañeros de Men Engage América Latina. Ubuntu, nos sumamos desde Ecuador. Gracias por la invitación. Gracias, Gracias amigos. Gracias, un gusto verle. Un abrazo.